¿Y si el problema no fuera la falta de confianza, sino que llegamos tarde a nuestras propias conversaciones? Llegamos detrás de una pregunta que ya entró antes que la tuya. ¿Les voy a gustar? Esa pregunta no espera, se instala, ocupa parte del espacio y mientras está ahí, no estás del todo tú. Hoy hablamos de dónde viene esa pregunta de si les voy a gustar a los demás, de lo que le cuesta a tu liderazgo, a tus amistades y por supuesto a ti. Y también de qué cambia cuando aprendes a hacer la pregunta al revés. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir con efectividad para ser más feliz. Y hoy exploramos uno de los patrones más silenciosos y más costosos que existen en el mundo del liderazgo y de las relaciones, que es la necesidad de aprobación externa como brújula para saber si estamos bien. Una necesidad tan normalizada que casi no la vemos, y tan agotadora que cuando lo reconoces no puedes creer que llevas años viviéndola sin preguntarte si realmente quieres seguir haciéndolo. Yo soy Jeroen Sánchez, aprendiz en entrar a las reuniones con una opinión propia en lugar de salir de ellas con la opinión de los demás. Y yo soy Kika Gonzalo, aprendiz en distinguir cuándo me importa lo que piensa alguien porque valoro su criterio y cuándo me importa porque necesito que me quiera. Así que yo creo que esto vamos a ir desmontando ese mecanismo que en cierto modo nadie nos enseñó a ver y que afecta mucho en nuestro día a día. El autocuidado de entender, porque muchas veces nos preocupamos más de si les vamos a gustar a los demás que si de ellos nos gustan a nosotros. Esto viene porque, y luego lo comentaremos un poco más adelante, un compañero de Kenso, Raúl Hernández, escribió en su blog La Senda una reflexión a la que luego haremos referencia y me hizo reflexionar mucho. Me recordó una historia de hace unos cuantos años donde me invitaron a participar en un congreso donde había referentes del primer nivel, ¿no? Era un evento al que van personas, conferenciantes, a los que yo respeto en el sector. Y de hecho respondí que sí, siquiera antes de colgar. Lo que sucedió es que en los días siguientes, preparando ya la conferencia, llegó algo que no esperaba. Era la incomodidad de darme cuenta de que no tenía del todo claro por qué había dicho que sí. No por el contenido, no porque tuviera algo específico que aportar a ese público en ese momento, no. Lo había dicho porque necesitaba que ese evento me confirmara que yo también podía ser un conferenciante de referencia. Así que el criterio central no era qué puedo aportar aquí, era qué me va a aportar aquí para que me hayan invitado. Y preparé una presentación de que yo de hecho tengo que reconocer que no sentía que fuera genuinamente mía. Era la presentación que yo creía que esa audiencia era la que quería escuchar, la que quería ver, en la que quería participar. Al final, oye, funcionó. Hubo aplausos. Lo que sucede es que en el coche de vuelta a casa, feliz, radiante, después de que todo eso hubiera salido hacia adelante, me di cuenta de algo que durante muchos años, mucho tiempo me ha marcado. Y es que no sentía lo que esperaba sentir. Porque la validación que yo buscaba llegó y no era suficiente. Y es que de hecho, nunca lo es. Lo reconozco. Y además, eso, lo que tú escribes, Kike, tiene un nombre. Psicólogo Mark Leary, de la Universidad de Duke, desarrolló en el año 95 del siglo pasado lo que él llamó la teoría del sociómetro, que dice la autoestima no es una evolución privada de cuánto valemos, es un barómetro social. Evolucionó para medir, en tiempo real, hasta qué punto pertenecemos a un grupo. Y esto, en la sabana africana, caer mal al tribu era una amenaza de supervivencia. Y por tanto el cerebro desarrolló un sistema de alerta, que son señales de rechazo disparan al malestar. Señales de aceptación permiten descansar, que es un mecanismo brillante para grupos pequeños de cazadores-recolectores. Y ahí está el nudo gordiano de todo esto. Y es que ese sistema funciona y funcionaba bien cuando nos jugábamos la vida física en cada interacción. ¿Qué sucede? Que hoy, en una reunión con 8 personas que te conocen desde hace años, aunque tú no lo creas, funciona igual, como si cada sala fuera la tribu y cada mirada de desacuerdo
una amenaza de expulsión de la tribu. Y entonces es cuando nuestra cabeza comienza a procesar señales que no pediste. Oye, ¿sonrió esa persona cuando comenté esto? ¿Y por qué no respondió al correo electrónico hasta el día siguiente? ¿Y qué pasó? ¿Por qué en la última reunión me pareció que estaba distraída cuando era mi turno y estaba hablando? Sí. Y lo que convierte eso en un problema en el fondo es que el sistema es automático. No decides activarlo. Simplemente está allí, haciéndote preguntas que tú no has formulado y respondiendo con datos sobre si eres suficiente. Y esa respuesta llega antes de que tengas tiempo de preguntarte si la interpretación tiene algún sentido. De hecho, Tara Brach, la psicóloga y autora de Aceptación Radical, un libro que yo recomiendo, llama a ese estado el trance of unworthiness, es decir, el trance de la insuficiencia. Y es que no es una convicción consciente de que no vales. Más bien, es como una niebla de fondo que exige confirmación externa para mantenerse a raya. Y lo que hace tan difícil salir de esa niebla no es su intensidad, sino su disfraz. Y es que la mayoría de las personas que la viven no sabemos a veces que estamos dentro de ella. La podemos confundir con otra serie, por ejemplo, de sensaciones o de emociones, como, bueno, es que yo soy muy empático, o que soy muy sensible, o es que soy una persona muy humilde y me gusta estar pendiente de los demás, ¿no? Sí. Yo creo que la confusión más frecuente tiene nombre, empatía. Que hay una diferencia enorme entre preocuparte por cómo se siente alguien y necesitar que esa persona te apruebe. Que la empatía mira hacia afuera para entender. La necesidad de aprobación mira hacia afuera para nutrirse. Una suma al otro. Y la otra lo usa sin saberlo. Yo creo que es clave que nos quedemos con una idea, y es que necesitar que te quieran no es empatía. Yo diría que es más bien inseguridad con buena reputación. Porque cuando la empatía mira hacia adentro, ahí sí que podemos ver algo más de egoísmo, de inseguridad. Cuando la empatía mira hacia el bien mayor y mira hacia afuera, ahí es cuando encuentra su parte genuina, honesta y de gran valor. ¿Ya? De hecho, hay una realidad que conviene encarar sin rodeos porque es la que más libera cuando la ves con claridad. Y es eso. Es imposible caer bien a todo el mundo. Y lo digo no como consuelo, no como perspectiva optimista sobre la diversidad humana. Lo digo como hecho. Sí, de hecho, yo creo, Jerún, que mm, tenemos algo que es claro. Yo no conozco a nadie que caiga bien a todo el mundo. Lo que sucede es que hay una distancia enorme entre saberlo en abstracto y que lo integremos de verdad. Porque si yo lo hubiera integrado, no seguiría rumiando esa conversación de hace 3 días en la que tuve la sensación de que no conseguí conectar con esa persona como yo quisiera. O tú no seguirías ajustando tu forma de escribir los correos según quién los va a leer. No para ser más claro, sino para gustar más. Es esa sensación de no seguir saliendo de ciertas reuniones calculando si dijiste algo que no debiste decir. La investigación también es consistente en esto, ¿no? Cuando intentamos gustar a todos, no conseguimos gustar más. Conseguimos gustar menos y de forma menos auténtica. Adam Grant, psicólogo organizacional de Wharton, pues lleva años estudiando los perfiles de rendimiento en entornos profesionales. Y uno de sus hallazgos más incómodos es que las personas con alta amabilidad, los que dicen sí con facilidad, los que eviten el conflicto, los que ajusten su posición según lo que perciben que el otro quiere escuchar, pues estas personas no generan más confianza, generan más dependencia. Y la dependencia no es lo mismo que la confianza. Me gusta este matiz porque la diferencia es sutil, aunque crucial al mismo momento. La confianza lo que nos dice es, puedo contar con esta persona para que me diga la verdad. Sin embargo, la dependencia lo que nos dice es, esta persona nunca me hará sentir mal. Hay que fijarse que son cosas distintas. Y solo una de las dos nos sirve cuando la situación se pone difícil. ¿Ya? Y hay un plano aún más básico en el que la matemática falla. No, las personas somos distintas, cada persona es un mundo. Tenemos estilos de comunicación distintos, valores distintos, sentidos de humor distintos, ritmos distintos. Y lo que
Para una persona es ser directo, esta franqueza que se agradece, para otro es brusquedad que incomoda. Y lo que para una persona es entusiasmo, energía que contagia, para otro es ruido que agota. No hay forma de ser suficientemente adaptable para que todo eso encaje en todo el mundo a la vez sin dejar de ser nadie. Yo creo que es donde nos tenemos que plantear algo fundamental a partir de ahora y es que no gustarle a alguien no es un fracaso. Puede ser simplemente información de cómo somos nosotros y cómo es la otra persona. Y esta información, vista sin drama, es útil, porque te dice que hay lugares donde encajas con más naturalidad y lugares donde el encaje requiere un esfuerzo que no debería ser permanente. Y eso te libera de la ilusión de que hay una versión de ti lo suficientemente pulida para ser universal. Claro, y cuando somos capaces de verlo de esta manera, algo se va desestructurando, algo se va aflojando, algo deja de apretarnos tanto. Y es que empezamos a dejar de gastar energía en convencer a quien no está convencido y empezamos a invertirla en profundizar con quien sí está, que de hecho es donde, por cierto, ocurren las cosas que importan. Yo creo que el autocuidado es algo que nadie nos ha explicado en cierto modo. Y es donde me gustaría traer el concepto de por qué creo que lo hemos reducido a algo que no es. Y es que parece que el autocuidado se ha convertido en sinónimo de pausa, de ritual de bienestar, de descanso reparador. Y todo eso, por supuesto, contiene un gran valor. Lo que sucede al mismo tiempo es que hay una forma de autocuidado más profunda, más exigente y desde luego mucho menos visible. Y es la de construir una relación contigo misma, contigo mismo, que no dependa de la validación externa para mantenerse estable y que no se rompa cada vez que alguien no te responde como esperabas. Y la trampa es que el autocuidado superficial, esta pausa, este ritual que has comentado, Kika, puede convertirse en otra forma de rendimiento. Te tomas el descanso para volver cargado y seguir siendo la persona que todos necesitan que seas. Te cuidas para poder seguir gustándole a todos los demás, no para poder preguntarte si ellos te gustan a ti. Es autocuidado al servicio del sociómetro. En comparación, si pensamos en ese autocuidado real, veremos que nos dirige en una dirección distinta. Brené Brown, de quien vamos a reseñar un libro, Imperfección, en Kenso Círculo, que por cierto, si te quieres apuntar a esta comunidad maravillosa de Kenso Círculo, ya sabes que te esperamos ahí, kenso.es/círculo. Brené Brown en su investigación sobre la vergüenza, sobre la pertenencia, recogida en este mismo libro que vamos a reseñar, el de los dones de la imperfección, hace una distinción que llevamos años utilizando en los talleres. Brené Brown dice que hay diferencia entre pertenencia y encajar. Encajar es evaluar una situación y convertirte en quien necesitas ser para ser aceptado. La pertenencia no requiere que cambies quién eres, requiere que seas quien eres. Y no son versiones del mismo deseo, son opuestos. Encajar lo que nos dice es cambio para que me acepten. Pertenecer dice me presento como soy y dejo que la afinidad ocurra o no. Y hay una prueba muy sencilla para saber en qué modo estás en cada momento. Simplemente pregúntate, ¿cambiaría lo que acabo de decir o lo que voy a decir si supiera que la otra persona no me puede juzgar? Si la respuesta es sí, no estás en modo autocuidado, estás en modo sociómetro. Estás ajustando la versión de ti que presentas en función del veredicto de que anticipas. Ujú. Es clave que antes de gustarte a ti, tienes que conocerte. Y conocerse es la parte que nadie anuncia, porque es conocernos en lo bueno y en lo malo, y reconocernos en lo mejor y en lo peor que cada uno de nosotros llevamos dentro. Sí, efectivamente, conocerse no es un proceso cómodo, porque implica ver los patrones que preferirías no ver, las situaciones en las que te haces pequeño, las personas ante las que cambias sin darte cuenta,
La diferencia entre la versión de ti que aparece cuando el ambiente es seguro y la versión que aparece cuando crees que te están evaluando. Y ahí es donde vemos que el autocuidado real es el trabajo de poder reducir esa distancia, de poder construir una base interna tan sólida como para que no necesitemos que cada sala de reunión, que cada persona, que cada nuevo cliente te confirme que eres suficiente. Porque si esa base no existe, lo que vamos a hacer es entrar a cada sala de reunión, a cada persona, a cada nuevo cliente en modo ensayo. Y en modo ensayo no lideramos, no nos relacionamos, no estamos presentes. Quien entra a una conversación preguntándose si gusta, ya no está en la conversación, está en un ensayo. Y en modo ensayo no puedes evaluar nada con claridad, no puedes escuchar a verdad, porque estás demasiado ocupado monitorizando cómo calles. Y no puedes decidir con criterio, porque el criterio está secuestrado por la pregunta de si vas a gustar. Y por tanto la conversación existe para ti solo cuando dejas de necesitar que te valide. Y esto es todo muy interesante, pero yo, como siempre, quiero bajar esto al plano de las amistades, porque es donde se ve con más claridad y más honestidad. Sí, porque yo creo que aquí, Jerún, esto lo podemos llevar a esas amistades que no necesitan justificación. Hace poco, en una de las conversaciones con David, hablábamos de Montaigne, el ensayista francés del siglo XVI, que yo creo que escribió el texto más honesto que yo conozco sobre la amistad. Y cuando le preguntaban por qué su relación con Etienne de la Boétie era tan profunda, y ojo que fue tremendamente corta pero intensa, porque falleció muy joven, era tan distinta de cualquier otra que él hubiera tenido, que Montaigne respondió con 6 palabras que siguen siendo para mí las más precisas que se han escrito sobre el tema. Dijo: ¿por qué era él? ¿Por qué era yo? Sin justificación, sin mérito acumulado, sin lista de razones. Y esto me viene a colación porque hace poco, con una amiga, entrábamos en una disyuntiva en lo que cada uno entendíamos por amistad, porque mi forma de relacionarme en la amistad era diferente de la suya. ¿Cuál era mejor? Ninguna de las dos, porque cada uno tenemos ese arte del autocuidado que permite que tengamos una definición de esta parte de amistad. Para mí, lo que hace que esa frase sea tan poderosa es lo que no dice. Porque no dice: porque me apoya, porque está siempre ahí, porque me hace sentir bien con quien soy, porque me hace reír. No, dice: porque era él. Y hay algo en esa persona que reconozco como afín, y algo en mí que se reconoce en esa afinidad. No buscamos un rendimiento, una productividad, una eficiencia en esa frase. No hay calibración, no hay un ¿le gustaré? ¿Sí? Y eso contrasta con el tipo de amistad que construimos cuando estamos en modo sociómetro, que es una amistad de rendimiento, donde te mires sin descanso. ¿Soy suficientemente interesante? ¿Llamo demasiado? ¿Están dando lo suficiente? ¿Están cansados de mí? Esa amistad agota a dos partes, aunque ninguna lo diga, porque ninguna ha llegado a nivel de confianza en que eso se puede decir. Y es que el amigo que siempre te da la razón no te conoce. Es un amigo que te necesita. Sí, esta frase invierte una percepción que tenemos muy instalada, porque tendemos a valorar a las personas que nos validan, que nos apoyan, que están siempre a nuestro lado. Y hay algo genuino en eso. Pero cuando alguien nunca te contradice, cuando siempre encuentra la forma de estar de acuerdo contigo, eso no es amistad. Esta es dependencia en el sentido inverso. Esa persona también necesita algo de ti. Y lo que necesita es que les gustes. Ujú. Y ahí viene un ejercicio profundo de autonomía, de poder ayudar a los demás a que crezcan sin que tengan la necesidad de sentir que nosotros les aceptamos, que nosotros también buscamos que, oye, me encanta que seas así. No, porque las amistades que yo creo que a nivel personal a mí más me han aportado son aquellas que contienen la capacidad de decirme algo que no quiero escuchar. Y sé que no lo hacen para fastidiarme, es porque tienen criterio propio, y ese criterio no depende de que yo les apruebe o no aquello que van a compartir conmigo. Y esas amistades solo son posibles cuando tú también has hecho trabajo de no necesitar que te den siempre la razón.
porque si la necesitas, solo aceptarás en tu vida a las personas que te la den. Y con el tiempo, sin darte cuenta, habrás construido un círculo de espejos. Ujú. De hecho, un círculo de espejos que te va a reflejar lo que quieres ver, no lo que necesitas ver. Y eso es cómodo a corto plazo y muy solitario a largo plazo. De hecho, bueno, esto a nivel personal, yo que sigo trabajando igual que nosotros impartimos coaching y trabajamos con muchos clientes en las sesiones de coaching, yo sigo también con un proceso de mentorización. Y una de las cosas que siempre busco, en especial de las personas que me rodean, es que tengan esa capacidad con su pensamiento crítico de poder aportarme valor diciéndome cosas que a lo mejor o soy incapaz de ver, o no las quiero reconocer, o no puedo verlas, porque eso hace que todo sea mejor, que la relación sea más fructífera, más conectada, que los dos podamos crecer, que haya honestidad. Y con esto yo creo que llegamos al centro de este episodio. Kike, antes has mencionado ya el newsletter de nuestro amigo Raúl Hernández. eh, es muy recomendable para todos, que se llama La Senda. Em, Raúl es anterior colaborador de Kenzo, también amigo. Em, y en este newsletter, yo me recuerdo que me has pasado, ponía una cita del actor Gary Oldman. ¿Nos puedes compartir cuál es esta cita de Gary Oldman? Sí, sí, porque me quedé fascinado con ella y de hecho a las personas que se la he compartido ha habido un clic, mayor o menor, pero ha habido un clic. Gary Oldman, un actor que yo os recomiendo, de hecho tiene una serie, la última que está haciendo, que es maravillosa, que se llama Slow Horses, vamos así decir, los repudiados, expulsados espías del MI6, que cuando ya no les sirven les llevan a un lugar que se llama La Ciénaga y todo lo que sucede ahí, con un Gary Oldman maravilloso. Pero Gary Oldman contaba esta frase, dice, yo cuando iba a un casting solía entrar en una habitación preguntándome si les iba a gustar. Dice, ahora, cuando entro a esa habitación para un casting, miro alrededor y me pregunto si ellos me van a gustar a mí, si ellos me gustan a mí. Ya. Yo me acuerdo la primera vez que he leído esta frase, me sonaba arrogante, como si hubiera pasado de la inseguridad a la soberbia, ¿no? Pero cuanto más tiempo le das a esta frase, a esta cita, menos arrogancia ves y más criterio. Correcto, porque a mí, que me pasó exactamente lo mismo, para mí la diferencia no está en el egoísmo, está en dónde situamos el referente. En la primera versión de la frase, el referente eres tú. Soy suficiente para este lugar, para esta gente, para esta situación. Y en la segunda versión, el referente es externo. Esta situación, esta gente, este lugar, ¿tiene lo que yo valoro y necesito? Efectivamente, por tanto, la pregunta de Gary Oldman no es un giro de egoísmo, es un giro de criterio. Correcto. Porque si yo lo que voy respondiendo todo el rato es si soy lo suficiente para ellos, muchas veces nos terminaremos dando cuenta que para quien no he sido suficiente al final, ha sido para mí mismo. El no enfrentar una conversación difícil, el no reconocer que me he equivocado, el no ser capaz de poner de lado mi ego para entender que cuando doy una conferencia no soy yo el protagonista. La protagonista, el protagonista, los protagonistas es esa gran audiencia que está ahí sentada. Ese criterio solo es posible si primero hemos trabajado en conocernos. Porque si uno no sabe lo que valora, difícilmente vamos a poder evaluar si algo o alguien lo encarna. Si uno no tiene un sentido estable de quién eres, la única brújula disponible es la aprobación externa. Y como hemos visto, la aprobación externa es una brújula que señala siempre en la dirección de lo que los demás quieren de ti, no en dirección de lo que tú de verdad necesitas. Y esto tiene implicaciones concretas en el liderazgo, por ejemplo. Amy Cuddy y sus colegas de Harvard Business School han estudiado durante años cómo las personas forman juicios sobre quienes las lideran. Analizaron miles de interacciones en entornos laborales y encontraron que hay dos dimensiones que determinan la confianza, que es la calidez y competencia. Hasta aquí parece razonable. Lo que no es obvio es el orden. La calidez siempre va primero. Antes de que el cerebro evalúe si alguien es capaz, evalúa si es seguro. Y si la respuesta a esta pregunta de ¿es seguro? Es no,
la competencia deja de importar. La información que venga de esa persona llegará con desconfianza, aunque sea impecable. Ujú. De hecho, simplemente piensa en un momento en esta situación. Imagina que mantienes una conversación difícil con tu jefa, con tu jefe, y es que te dice algo incómodo sobre tu rendimiento. Si antes de esa conversación tú ya tienes la certeza de que esa persona está de tu lado, de manera genuina, que lo hace porque te aprecia, porque busca que crezcas, vas a escucharla, aunque duela. Lo que sucede es que si no tenemos esa certeza, si hay desconfianza, si vemos que tiene otros intereses por detrás de lo que nos está diciendo, nos defendemos. Y la trampa en la que caemos muchísimos líderes es confundir calidez con acuerdo, con decir siempre que sí, con no hacer sentir mal a los demás. Lo que sucede es que la calidez que genera confianza no es la de quien nunca decepciona, es la de quien se preocupa por ti, aunque eso implique decirte algo que no quieres escuchar. Y yo, a todos vosotros, os digo que estoy dispuesto a escuchar cosas que a lo mejor no quiero escuchar. Así que escribidme directamente a enrique.gonzalo@kenso.es y decidme aquello que no quiera escuchar. ¿Qué es exactamente la distinción entre encajar y pertenecer? Y la pertenencia real en un equipo, en una amistad, en cualquier relación, no la construye quien intenta gustar. La construye quien tiene la suficiente estabilidad interna para mostrarse como es y sostener el espacio para que el otro también lo haga. Em, un directivo que gestiona para gustar, pues entonces tomará decisiones distintas a un directivo que tiene criterio. El primero evita las conversaciones difíciles porque le incomoda el malestar que genera en el otro. El segundo las tiene porque entiende que no tenerlas es, a largo plazo, una forma de abandono. Y es importante pensar en esto. Un líder a nivel profesional, a nivel personal, que gestiona para gustar, sirve a su equipo desde la carencia, no desde la fuerza. Y esa carencia tiene consecuencias que el equipo perciba antes de que el líder las vea. Un equipo que siente que su responsable necesita su aprobación, aprende rápido a dársela. Deja de decir lo que piensa. Deja de traer los problemas reales. Y eso genera una cultura de acuerdo superficial que parece armoniosa desde fuera y es, en realidad, el inicio del deterioro. Ya sabes que a mí el cine me fascina, Jerún, y cuando estábamos preparando el guión, recordaba una escena en la película El discurso del rey que ilustra para mí este giro de forma precisa. Es una película que trata de los problemas del rey Jorge VI con su comunicación. Imaginad, rey y comunicación van de la mano. Y él llevaba toda su vida entrando a cada sala aterrado por lo que el público iba a pensar. Se paralizaba ante el micrófono, tartamudeaba bajo el peso de la mirada ajena. El momento de transformación no ocurre cuando aprende a hablar sin tartamudear. Ocurre cuando por primera vez habla para el país en lugar de hablar para el veredicto del país. Cambia el referente y entonces aparece, sale de verdad su voz. Y lo que me parece poderoso de esa escena es que el cambio no es técnico, no es porque de repente sepa pronunciar mejor. Es que deja de actuar para una sala y empieza a hablar desde un lugar, Mm. Claro, desde sí mismo, que yo creo que es el único lugar desde que se puede liderar de verdad, desde que se construyen las amistades que no necesitan justificación y desde el que el autocuidado deja de ser un ritual de recuperación para convertirse en algo más difícil y más honesto, que sea el trabajo diario de no traicionarse a ti para que alguien te apruebe. es que al final gustarse a uno mismo no es arrogancia. Es el único suelo firme desde el que podemos querer a alguien de verdad. Ok, recojo un poco las ideas centrales del episodio de hoy. La primera, hemos visto que tenemos un sistema interno, el sociómetro de Leary, que evolucionó para medir nuestra pertenencia social. Y en el contexto moderno, ese sistema se convierte en una fuente de calibración permanente que agota
que distorsiona nuestras decisiones y nos hace confundir la necesidad de aprobación con empatía o humildad. Segunda idea. Es imposible caer bien a todo el mundo y aceptarlo de verdad, no como consuelo, sino como hecho, libera energía para invertir en las relaciones que sí tienen afinidad real, en lugar de gastarla en convencer a quienes no lo tienen. Y la tercera, el autocuidado más profundo no es la pausa ni el ritual, es el trabajo de construir una relación contigo mismo que no necesita validación externa para mantenerse en pie. Ese trabajo es el prerequisito para el giro de Gary Oldman. Solo puedes preguntar, ¿me gustan? Cuando ya no necesitas desesperadamente que te digan que sí. Y el hábito Kenso de esta semana parte de una sola pregunta. La próxima vez que salgas de una interacción, una reunión, una cena, una conversación que ha tenido algo de peso, y notes ese run run rumiando de fondo, revisando si gustaste, para un momento. Antes de responder a esa pregunta, hazte otra. ¿Me gusté yo en esa conversación? ¿Me sentí libre para ser quien soy o estuve ajustando? ¿Dije lo que pensaba o dije lo que creía que el otro quería escuchar? Y no para que juzguemos a la otra persona, no para decidir nada de inmediato, no, solo para recuperar el hábito de mantener un referente interno. Porque ya sabes que si no lo entrenamos, la brújula externa lo sustituye sin que te des cuenta. Y el día que lo necesites de verdad, para tomar una decisión difícil, para poner un límite, para decir algo incómodo en el momento que de verdad marca la diferencia, te darás cuenta de que no sabes dónde está el norte. Si puedes, escríbelo. Una línea al final del día, después de la interacción que más te haya activado el sociómetro. ¿Me gusté oye a mí? Solo eso. No un análisis, no un diario, una pregunta y una respuesta honesta. Porque con el tiempo vas a empezar a identificar patrones. ¿Qué contextos te empequeñecen? ¿Con quién te presentas tal como eres y con quién nos ponemos una máscara para hacer un teatro sin habernoslo propuesto? Y si no puedes escribirlo, simplemente hazte la pregunta antes de dormir. 30 segunditos. Sin juzgarte, sin analizar. Pregúntate, ¿en qué conversación de hoy me gusté y en cuál no? Porque la consistencia no está en la respuesta, sino en el hábito de hacerte la pregunta. Porque la pregunta sola, cada día, va cambiando donde pones la atención. Y si tú cambias, todo cambia. Así que el nuevo hábito Kenso que vamos a poner en práctica con este episodio es que, al salir de cada conversación importante, nos hagamos solamente una pregunta antes de evaluar si gustamos. Y es, ¿me gusté yo en esa conversación? Muy buen hábito. Si lo has escuchado hoy, te resuena no solo para ti, también para tu equipo. Si sientes que hay personas en tu organización que toman decisiones desde la necesidad de aprobación en lugar desde el criterio, o que evitan las conversaciones difíciles porque confunden el conflicto con la ruptura, quizás el siguiente paso no es una formación en liderazgo al uso. Quizás es trabajar la efectividad desde las personas, desde quiénes son, cómo se relacionan y desde qué lugar gestionan. Y nosotros en eso llevamos años trabajando con los equipos y estaremos encantados de contarte cómo lo hacemos. Por tanto, si estás interesado, escríbenos a info@kenso.es. Y si te apetece participar en la comunidad, que de hecho dentro de muy poquito nos vamos a reunir más de 40 personas en Madrid para disfrutar, ya sabes que te puedes unir en kenso.es/círculo para recibir muchos beneficios y seguir dando pasos adelante en tu efectividad personal. Nos escuchamos muy pronto. Chao.